¿Alguna vez has soñado con recorrer los lugares más hermosos del planeta? Desde playas paradisíacas hasta antiguas ciudades llenas de historia, hoy viajaremos juntos por los 100 lugares más bellos del mundo. Quédate hasta el final, porque descubrirás rincones que seguramente no conocías y que te harán querer preparar tu próximo viaje ahora mismo. Si te gusta este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal para seguir explorando el mundo con nosotros. Número 1. Machu Picchu, en Perú. Esta ciudadela inca oculta entre las montañas de los Andes es considerada una de las maravillas del mundo moderno. Construida en el siglo XV, combina arquitectura asombrosa con un entorno natural único. Sus muros de piedra perfectamente ensamblados han resistido siglos de historia y misterio. Caminar entre sus terrazas y templos es retroceder en el tiempo y conectar con la grandeza de la civilización inca. Machu Picchu no es solo un destino turístico. Es un símbolo cultural y espiritual que atrae a viajeros de todo el planeta. Número 2. La Gran Muralla China. Una de las construcciones más impresionantes de la humanidad que se extiende por más de 20.000 kilómetros a lo largo del norte de China. Fue levantada durante siglos para proteger al imperio de invasiones y hoy se ha convertido en un símbolo nacional y patrimonio de la humanidad. Sus tramos atraviesan montañas, valles y desiertos, ofreciendo paisajes únicos. Caminar sobre sus piedras es viajar en el tiempo y sentir la grandeza de una civilización que dejó una huella eterna en la historia. Número 3. El Taj Mahal, en India. Este mausoleo de mármol blanco, levantado en el siglo XVII en la ciudad de Agra, es considerado uno de los monumentos más bellos jamás construidos. Fue erigido por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita, convirtiéndose en un símbolo de amor eterno. Sus cúpulas, minaretes y jardines simétricos reflejan la perfección de la arquitectura mogola. Al amanecer y al atardecer, el Taj Mahal cambia de color, ofreciendo una de las vistas más románticas y mágicas del planeta. Número 4. París, la capital de Francia. Conocida como la ciudad de la luz, es sinónimo de romanticismo, arte y cultura. La Torre Eiffel domina su horizonte, mientras que el Louvre guarda algunas de las obras más importantes de la historia. Pasear por los Campos Elíseos, contemplar el Sena o visitar Notre Dame son experiencias inolvidables. París no es solo monumentos, también es gastronomía, moda y estilo de vida. Una ciudad que inspira y enamora a todo aquel que la visita. Número 5. Santorini, en Grecia. Esta isla volcánica del mar Egeo es famosa por sus casas blancas con techos azules que se asoman sobre acantilados frente al mar. Sus atardeceres, especialmente en el pueblo de Uia, son considerados de los más bellos del mundo. Además de sus vistas, Santorini ofrece playas únicas de arena negra y roja, ruinas arqueológicas y una gastronomía mediterránea deliciosa. Es un lugar que combina historia, tradición y paisajes de ensueño. Número 6. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Un icono mundial de modernidad, diversidad y energía. Entre sus imprescindibles están la Estatua de la Libertad, Times Square, Central Park y los rascacielos de Manhattan. Cada barrio ofrece una personalidad diferente, desde la elegancia de la Quinta Avenida hasta el arte de Brooklyn. Nueva York es también capital cultural, con museos, teatros y espectáculos de Broadway. Es un destino que vibra las 24 horas del día y que deja huella en todos los que la visitan. Número 7. Roma, la ciudad eterna. Capital del antiguo Imperio Romano, es un museo al aire libre donde cada rincón guarda historia. El Coliseo, el Foro Romano y el Panteón son testigos de un pasado glorioso. Pero Roma no es solo ruinas antiguas, también es la ciudad del Vaticano, la Fontana di Trevi y plazas llenas de vida. Pasear por sus calles es viajar en el tiempo y descubrir una mezcla única de arte, cultura y gastronomía. Roma es historia viva y uno de los destinos más fascinantes del mundo. Número 8. Petra, en Jordania. Conocida como la Ciudad Rosa, es un lugar mágico tallado directamente en la roca.
Su tesoro más famoso, el Al-Harneh, aparece después de recorrer el estrecho desfiladero del Sikh, sorprendiendo a todos los viajeros. Fundada hace más de 2000 años por los nabateos, fue un importante centro comercial. Hoy es patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Petra combina misterio, historia y una belleza que resulta inolvidable. Número 9. Angkor Wat, en Camboya. Es el complejo religioso más grande del mundo, construido en el siglo XII por el Imperio Khmer. Sus templos están rodeados de selva, creando un paisaje impresionante. El templo principal, dedicado a Vishnu, es un símbolo del país y aparece en su bandera nacional. Caminar entre sus corredores y esculturas es sumergirse en una civilización antigua llena de espiritualidad y arte. Ver el amanecer sobre Angkor Wat es una de las experiencias más impactantes de Asia. Número 10. Las Islas Maldivas. Este archipiélago en el Océano Índico es sinónimo de paraíso. Playas de arena blanca, aguas turquesas y bungalows flotantes crean un escenario perfecto para el descanso y la desconexión. Las Maldivas son también un paraíso para el buceo y el snorkel, con arrecifes de coral llenos de vida marina. Más allá del lujo de sus resorts, lo que enamora es la sensación de estar en un rincón remoto, rodeado únicamente por la naturaleza más pura del planeta. Número 11. Kioto, en Japón. Esta ciudad fue la capital imperial durante más de 1000 años y aún conserva su espíritu tradicional. Sus templos budistas, santuarios sintoístas y jardines zen son un refugio de paz en medio de la modernidad japonesa. En primavera, los cerezos en flor tiñen la ciudad de rosa, y en otoño, los arces la llenan de colores intensos. Pasear por el distrito de Gion, con sus casas de té y geishas, es viajar a otra época. Kioto es el alma cultural de Japón y un destino imprescindible. Número 12. Río de Janeiro, en Brasil. Una ciudad vibrante y colorida, rodeada de montañas y playas famosas en todo el mundo. El Cristo Redentor, en lo alto del Corcovado, se alza como símbolo de la ciudad y del país. Sus playas de Copacabana e Ipanema son un punto de encuentro para locales y viajeros. El Carnaval de Río es una explosión de música, danza y alegría que no tiene comparación. Río combina naturaleza, cultura y fiesta, creando una atmósfera que contagia energía y vida. Número 13. El Gran Cañón, en Estados Unidos. Esculpido por el río Colorado durante millones de años, es uno de los paisajes más impresionantes del planeta. Sus inmensas formaciones rocosas muestran capas de colores que cuentan la historia geológica de la Tierra. Desde sus miradores, las vistas parecen infinitas y cambian de tonalidad con la luz del día. Ya sea caminando por sus senderos, sobrevolándolo en helicóptero o contemplándolo al atardecer, el Gran Cañón es una experiencia que deja sin aliento. Número 14. Venecia, en Italia. La ciudad de los canales es un lugar único en el mundo, donde las calles son de agua y las góndolas recorren palacios renacentistas. La plaza de San Marcos y su basílica son el corazón de la ciudad, mientras que el Gran Canal la atraviesa con elegancia. Cada rincón de Venecia respira romanticismo, arte y misterio. A pesar de los siglos y de la amenaza del agua, la ciudad se mantiene como una joya atemporal que enamora a todo viajero. Número 15. Dubái. En los Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad futurista que se levantó en pleno desierto y hoy es sinónimo de lujo y modernidad. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, domina su horizonte. Sus centros comerciales, islas artificiales y hoteles de lujo son impresionantes. Pero Dubái también sorprende con mercados tradicionales, desiertos infinitos y un contraste cultural único. Es una ciudad que representa el presente y el futuro de la arquitectura y del turismo global. Número 16. Londres, en el Reino Unido. Una capital que mezcla tradición y modernidad como ninguna otra. El Big Ben y el Parlamento son símbolos históricos, mientras que el London Eye ofrece vistas espectaculares de la ciudad.
Londres es también cultura, con museos de fama mundial y teatros en West End. Pasear por sus parques, cruzar el puente de la Torre o disfrutar de sus barrios multiculturales son experiencias que muestran su diversidad. Londres es una ciudad global que siempre tiene algo nuevo por descubrir. Número 17. Bali, en Indonesia. Conocida como la Isla de los Dioses, es un destino que combina playas paradisíacas, arrozales verdes y templos místicos. Ubud es el centro cultural y espiritual de la isla, mientras que sus costas ofrecen surf y paisajes tropicales. En Bali, las tradiciones hindúes están presentes en cada ceremonia y escultura. La hospitalidad de su gente, su arte y sus atardeceres hacen de la isla un lugar inolvidable, donde la naturaleza y la espiritualidad se encuentran. Número 18. Atenas, en Grecia. Una ciudad con más de 3000 años de historia, considerada la cuna de la democracia y la filosofía. La Acrópolis, con el Partenón en lo alto, domina el horizonte como símbolo de la grandeza clásica. Sus calles combinan ruinas antiguas con vida moderna, mercados y tabernas tradicionales. Atenas es un museo al aire libre que conecta el pasado con el presente, mostrando la herencia de una de las civilizaciones más influyentes del mundo. Número 19. El Cairo, en Egipto. Una metrópoli vibrante a orillas del río Nilo y puerta de entrada a las pirámides de Giza. Estas maravillas antiguas, junto con la Esfinge, son símbolos eternos de la grandeza faraónica. La ciudad también alberga el Museo Egipcio, con tesoros como la tumba de Tutankamón. Sus bazares, mezquitas y barrios tradicionales muestran la vida cotidiana de una de las ciudades más fascinantes del Medio Oriente. El Cairo es historia, misterio y cultura en estado puro. Número 20. Barcelona, en España. Una ciudad mediterránea llena de color, arte y vida. La Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí, es su símbolo más reconocido. Pero también destacan el Parque Güell, la Casa Batlló y el modernismo que adorna sus calles. Las Ramblas y el barrio gótico son lugares llenos de energía y tradición. Barcelona combina cultura, playa y gastronomía, convirtiéndose en un destino imprescindible en Europa y en el mundo. Número 21. Estambul, en Turquía. Una ciudad única, dividida entre Europa y Asia por el estrecho del Bósforo. Conocida en la antigüedad como Bizancio y Constantinopla, ha sido capital de imperios y cruce de culturas durante siglos. Sus principales símbolos son Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi. Pasear por el Gran Bazar, navegar por el Bósforo o contemplar el atardecer desde sus miradores es descubrir la esencia de Oriente y Occidente en un mismo lugar. Estambul es historia viva y modernidad al mismo tiempo. Número 22. Sydney, en Australia. Una ciudad moderna y vibrante, famosa por su icónica ópera, una de las construcciones más reconocidas del mundo. Frente a ella, el Harbour Bridge completa una postal inolvidable de la bahía. Sus playas, como Bondi y Manly, son paraísos del surf y el relax. Sydney también cuenta con barrios multiculturales, parques y reservas naturales. Es una ciudad que refleja la mezcla perfecta entre urbanismo, cultura y paisajes espectaculares. Número 23. Bangkok, en Tailandia. Una capital vibrante donde la tradición y la modernidad conviven de forma sorprendente. Sus templos dorados, como el Wat Arun y el Wat Phra Kaew, son impresionantes, mientras que sus mercados flotantes muestran la vida local junto al río. En Bangkok también encontrarás rascacielos modernos, gastronomía callejera y una vida nocturna única. Es una ciudad que nunca se detiene, llena de contrastes y de energía. Número 24. Berlín, en Alemania.
una ciudad marcada por la historia reciente, donde el muro dividió al mundo durante décadas. Hoy, la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag y los restos del muro cuentan esa historia, mientras que barrios modernos como Kreuzberg reflejan creatividad y diversidad. Berlín es cultura, con museos, galerías y una escena artística vibrante. Es un destino que invita a reflexionar, pero también a disfrutar de su espíritu joven y cosmopolita. Número 25. San Petersburgo, en Rusia. Conocida como la Venecia del Norte. Está atravesada por canales y adornada con palacios imperiales. El Museo Hermitage es uno de los más grandes y prestigiosos del mundo. Sus calles y plazas respiran historia zarista y cultura. Durante las noches blancas de verano, la ciudad se ilumina de una forma mágica, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para quienes la visitan. San Petersburgo es elegancia, arte y esplendor. Número 26. Marrakech, en Marruecos. Una ciudad que despierta los sentidos con su vibrante medina y la famosa plaza Gemalfna, llena de vida día y noche. Sus tocos son un laberinto de colores, aromas y artesanías. Los jardines de Majorela, la mezquita de Koutoubia y sus palacios son testigos de una historia fascinante. Marrakech es un destino que combina tradición, cultura y exotismo, transportando a los viajeros a un mundo diferente y encantador. Número 27. Lisboa, en Portugal. Una capital con encanto, construida sobre colinas que ofrecen miradores espectaculares al río Tajo. Sus tranvías amarillos recorren barrios históricos como Alfama y Bairro Alto. La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos son símbolos de la época de los descubrimientos. Lisboa es una ciudad luminosa, acogedora y llena de música, especialmente con el fado que resuena en sus calles. Es un destino que enamora con su sencillez y autenticidad. Número 28. Praga, en la República Checa. Una ciudad de cuento, con su casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de Praga, el Puente de Carlos y el reloj astronómico son algunos de sus símbolos más famosos. Sus calles empedradas, iglesias góticas y plazas medievales crean un ambiente mágico. Conocida como la ciudad de las 100 torres, Praga cautiva por su belleza arquitectónica y su atmósfera romántica. Número 29. Jerusalén, en Israel. Una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, y uno de los lugares más cargados de historia del mundo. El Muro de las Lamentaciones, la Cúpula de la Roca y la Iglesia del Santo Sepulcro son símbolos de fe y espiritualidad. Sus calles milenarias han sido escenario de acontecimientos históricos que marcaron a la humanidad. Jerusalén es un punto de encuentro entre religiones y culturas, con un significado profundo para millones de personas. Número 30. Dubrovnik, en Croacia. Conocida como la Perla del Adriático, es una ciudad amurallada bañada por aguas cristalinas. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva palacios, iglesias y calles de piedra que parecen sacadas de otro tiempo. Las murallas que rodean la ciudad ofrecen vistas espectaculares al mar y a los tejados rojos que la caracterizan. Dubrovnik combina historia, cultura y paisajes, siendo uno de los destinos más bellos del Mediterráneo. Número 31. Los fiordos de Noruega. Uno de los paisajes naturales más espectaculares del mundo, donde montañas imponentes caen directamente sobre aguas profundas y tranquilas. Estas formaciones glaciares ofrecen vistas inolvidables, con cascadas que se precipitan al mar y pueblos pintorescos en sus orillas. Navegar por un fiordo al amanecer o contemplarlo desde lo alto de una montaña
es una experiencia única que conecta con la grandeza de la naturaleza. Los fiordos noruegos son un verdadero paraíso para los amantes del paisaje. Número 32. Ámsterdam, en los Países Bajos. Conocida como la Venecia del Norte, esta ciudad está atravesada por canales que forman parte de su encanto. Sus casas estrechas y coloridas, sus bicicletas y sus museos de arte la convierten en un lugar vibrante y acogedor. El Museo Van Gogh, el Rijksmuseum y el Barrio Rojo forman parte de su diversidad cultural. Ámsterdam combina historia, modernidad y una vida urbana relajada que la hace única en Europa. Número 33. Viena, en Austria. Una ciudad imperial donde la música, la arquitectura y la historia se encuentran en perfecta armonía. Fue el hogar de grandes compositores como Mozart y Beethoven, y su herencia musical se respira en cada rincón. El Palacio de Schönbrunn, la Ópera Estatal y la Catedral de San Esteban son símbolos de su esplendor. Viena combina elegancia, tradición y modernidad, ofreciendo una experiencia cultural incomparable. Número 34. Ciudad de México, en México. Una de las metrópolis más grandes y vibrantes del mundo, donde lo antiguo y lo moderno conviven. El Zócalo y la Catedral Metropolitana reflejan la herencia colonial, mientras que el Templo Mayor recuerda su pasado azteca. Museos como el de Antropología muestran la riqueza cultural del país. Entre tradiciones, gastronomía y barrios llenos de vida, Ciudad de México es un destino lleno de color y energía. Número 35. La Habana, en Cuba. Una ciudad caribeña detenida en el tiempo, con calles llenas de coches clásicos y edificios coloniales. Su malecón es el alma de la ciudad, mientras que el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, muestra su rica herencia cultural. La música y el ritmo del son cubano se sienten en cada esquina. La Habana es autenticidad, historia y alegría, un destino único en el Caribe. Número 36. Zúrich, en Suiza. Una ciudad rodeada de montañas y lagos, que combina modernidad financiera con belleza natural. Su casco antiguo ofrece calles medievales, mientras que su vida cultural destaca con museos y galerías. Desde aquí parten excursiones a los Alpes, uno de los paisajes más impresionantes de Europa. Zúrich es un destino que mezcla elegancia, naturaleza y calidad de vida. Número 37. Edimburgo, en Escocia. Una ciudad con un aura medieval, dominada por su imponente castillo sobre una colina volcánica. La Royal Mile conecta su historia con la modernidad, mientras que el Festival Internacional de Edimburgo la convierte en un centro cultural mundial. Sus calles empedradas, sus pubs y sus leyendas hacen de Edimburgo un destino lleno de misterio y encanto. Es una ciudad que transporta al viajero al pasado, sin dejar de ser vibrante y actual. Número 38. Seúl, en Corea del Sur. Una metrópolis futurista que, al mismo tiempo, conserva templos y palacios ancestrales. El Palacio Gyeongbokgung y los barrios tradicionales como Bukchon contrastan con rascacielos modernos y tecnología de vanguardia. Seúl es también gastronomía callejera, moda y cultura pop que ha conquistado al mundo.
Es una ciudad dinámica y en constante movimiento, donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía. Número 39. San Francisco, en Estados Unidos. Una ciudad icónica del oeste americano, famosa por el puente Golden Gate que se alza sobre la bahía. Sus calles empinadas, sus tranvías y el barrio de Chinatown le dan un carácter único. Lugares como la isla de Alcatraz, Fisherman's Wharf y sus parques completan la experiencia. San Francisco es una ciudad abierta, diversa y llena de personalidad que cautiva a todo aquel que la visita. Número 40. Estocolmo, en Suecia. Construida sobre 14 islas, es una de las capitales más bellas de Europa. Su casco antiguo, Gamla Stan, conserva calles medievales y edificios coloridos, mientras que su vida cultural es vibrante y moderna. Rodeada de agua y naturaleza, Estocolmo es un ejemplo de diseño, sostenibilidad y calidad de vida. Es un destino que combina historia, innovación y paisajes nórdicos de ensueño. Número 41. Budapest, en Hungría. Una ciudad elegante, atravesada por el río Danubio y unida por majestuosos puentes como el de las Cadenas. En Buda, las colinas ofrecen vistas panorámicas, mientras que en Pest destacan la avenida Andrássy y el imponente Parlamento, uno de los edificios más bellos de Europa. Conocida también por sus baños termales y su vibrante vida nocturna, Budapest combina historia, cultura y modernidad, convirtiéndose en una de las capitales más atractivas del continente. Número 42. Reykjavik, en Islandia. La capital más septentrional del mundo, es el punto de partida para descubrir paisajes volcánicos, cascadas y géiseres. Desde aquí parten excursiones hacia la Laguna Azul o la famosa ruta del Círculo Dorado. En invierno, sus cielos se iluminan con auroras boreales, un espectáculo único. Reykjavik es una ciudad acogedora, llena de coloridas casas, cultura vikinga y una atmósfera relajada que refleja perfectamente la esencia de Islandia. Número 43. Madrid, en España. Una capital llena de energía, cultura y vida. El Palacio Real, la Gran Vía y la Puerta del Sol son solo algunos de sus emblemas. Madrid es también arte, con museos de renombre como el Prado y el Reina Sofía. Sus parques, como el Retiro, invitan al descanso, mientras que sus barrios, desde Malasaña hasta La Latina, muestran la autenticidad de su gente. Ciudad de gastronomía, historia y modernidad, Madrid cautiva con su carácter abierto y acogedor. Número 44. Florencia, en Italia. Considerada la cuna del Renacimiento, es un museo al aire libre donde el arte y la arquitectura alcanzan su máxima expresión. La majestuosa cúpula de Brunelleschi en la Catedral de Santa María del Fiore domina el horizonte, mientras que obras como el David de Miguel Ángel deslumbran en sus galerías. Pasear por el Ponte Vecchio o admirar el Palacio Vecchio es viajar a una época de esplendor. Florencia es arte, historia y belleza en estado puro. Número 45. Buenos Aires, en Argentina. Una ciudad vibrante y cosmopolita, conocida como la cuna del tango. Barrios como San Telmo y La Boca muestran su identidad cultural con calles coloridas, arte y música en cada esquina. La avenida 9 de Julio
con el Obelisco y el Teatro Colón, son símbolos de su grandeza. Buenos Aires combina tradición europea con alma latina, ofreciendo gastronomía, historia y una vida nocturna intensa que la convierte en una ciudad inolvidable. Número 46. Cusco, en Perú. Antigua capital del Imperio Inca y hoy patrimonio de la humanidad, es un lugar lleno de historia y encanto. Sus calles empedradas combinan arquitectura colonial con muros incas perfectamente conservados. La Plaza de Armas, la Catedral y el barrio de San Blas son paradas obligatorias. Cusco es también la puerta de entrada a Machu Picchu y al Valle Sagrado. Una ciudad que conecta el pasado andino con la vida moderna de una manera única. Número 47. El Salar de Uyuni, en Bolivia. El mayor desierto de sal del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados, es un paisaje surrealista que parece no tener fin. En época de lluvias, su superficie se convierte en un espejo que refleja el cielo, creando una ilusión mágica. Sus islas de cactus y sus lagunas de colores completan la experiencia. El Salar de Uyuni es un destino único en el planeta, donde la naturaleza se muestra en su forma más extraordinaria. Número 48. Moscú, en Rusia. Una capital monumental que combina historia, poder y cultura. En su corazón se encuentra la Plaza Roja, con la colorida Catedral de San Basilio, y el Kremlin, símbolo del país. La ciudad cuenta con impresionantes avenidas, teatros como el Bolshoi y un metro considerado una obra de arte subterránea. Moscú es grandeza, tradición y modernidad. Un destino que refleja la magnitud de Rusia en todos los sentidos. Número 49. Cracovia, en Polonia. Una ciudad medieval con uno de los cascos históricos mejor conservados de Europa. Su plaza del mercado es una de las más grandes del continente y el castillo de Wawel domina el paisaje. Calles empedradas, iglesias góticas y un ambiente universitario joven hacen de Cracovia un lugar lleno de vida. Es un destino que combina historia, cultura y encanto, manteniendo el alma de Polonia en cada rincón. Número 50. Toronto, en Canadá. Una metrópolis multicultural a orillas del lago Ontario y la ciudad más grande del país. Su símbolo es la CN Tower, que ofrece vistas espectaculares del skyline y del lago. Toronto destaca por su diversidad cultural, con barrios internacionales, arte urbano y festivales durante todo el año. A pocos kilómetros se encuentran las cataratas del Niágara, uno de los mayores atractivos naturales. Toronto es modernidad, cultura y naturaleza en equilibrio perfecto. Número 51. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Una ciudad fascinante donde la naturaleza y la cultura se encuentran en perfecta armonía. La montaña de la Mesa domina el paisaje y ofrece vistas espectaculares del océano y la ciudad. A pocos kilómetros se encuentra el Cabo de Buena Esperanza, uno de los puntos más icónicos de África. Con playas, viñedos y una vibrante mezcla de culturas, Ciudad del Cabo es un destino que sorprende a cada visitante con su diversidad y belleza. Número 52. Chichén Itzá, en México. Una de las grandes maravillas del mundo antiguo, construida por la civilización maya. Su templo más famoso, la pirámide de Kukulcán, impresiona por su arquitectura y simbolismo astronómico.
Durante los equinoccios, el Sol crea un efecto único de luces y sombras que simulan la bajada de una serpiente. Rodeado de cenotes y selva, Chichén Itzá es un testimonio del ingenio maya y un lugar imprescindible para descubrir la historia de Mesoamérica. Número 53. Las Cataratas del Niágara, entre Canadá y Estados Unidos. Un conjunto de cascadas colosales que impresionan por su fuerza y belleza. El rugido del agua y la neblina que envuelve el paisaje crean una experiencia inolvidable. Desde el lado canadiense, la vista panorámica es espectacular, mientras que en el lado estadounidense se pueden sentir de cerca sus potentes caídas. Con paseos en barco y miradores, el Niágara es uno de los fenómenos naturales más visitados del mundo. Número 54. Tokio, en Japón. Una de las metrópolis más dinámicas del planeta, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Sus barrios vibrantes, como Shibuya y Shinjuku, muestran luces de neón y tecnología de vanguardia, mientras que templos como el Senso-ji y jardines tradicionales recuerdan el Japón ancestral. Tokio es gastronomía, innovación y cultura pop, desde el sushi hasta el anime. Una ciudad que nunca duerme y que ofrece experiencias únicas en cada rincón. Número 55. Brujas, en Bélgica. Una ciudad medieval de cuento, conocida por sus canales encantadores que le han dado el apodo de la Venecia del Norte. Su casco histórico, patrimonio de la humanidad, conserva plazas, iglesias góticas y casas con fachadas históricas. Pasear en barco por sus canales o caminar por sus calles empedradas es retroceder en el tiempo. Brujas es romanticismo, historia y encanto. Una joya europea que enamora a primera vista. Número 56. Nueva Orleans, en Estados Unidos. Una ciudad vibrante y única, cuna del jazz y del Mardi Gras. Su barrio francés, con balcones de hierro forjado y música en cada esquina, respira historia y cultura criolla. La gastronomía, mezcla de influencias francesas, africanas y caribeñas, es un atractivo en sí misma. Nueva Orleans es alegría, música y tradición, un lugar que late al ritmo de su gente y que deja una huella inolvidable en todo visitante. Número 57. Granada, en España. Una ciudad al pie de Sierra Nevada que brilla gracias a la majestuosa Alhambra, una de las obras maestras de la arquitectura islámica. Sus palacios, patios y jardines reflejan la grandeza de la cultura andalusí. Además, su barrio del Albaicín conserva calles estrechas y miradores con vistas espectaculares. Granada es también flamenco, tapas y un ambiente universitario lleno de vida. Una ciudad donde la historia y la modernidad se dan la mano. Número 58. Fez, en Marruecos. Una de las ciudades imperiales más antiguas del país y hogar de la medina más grande y laberíntica del mundo. Caminar por sus calles es adentrarse en un viaje al pasado, con mercados, mezquitas y madrazas centenarias. Su Universidad de Al-Qarawiyyin es considerada la más antigua en funcionamiento del planeta. Fez es tradición, cultura y espiritualidad, un lugar donde se conserva intacta la esencia del mundo árabe medieval. Número 59. Vancouver, en Canadá. Una ciudad moderna rodeada de naturaleza espectacular. Entre montañas, océano y parques,
ofrece un equilibrio único entre vida urbana y paisajes al aire libre. Stanley Park, con sus senderos y vistas a la bahía, es uno de sus grandes atractivos. Vancouver es multicultural, innovadora y amigable con el medio ambiente. Un lugar que combina rascacielos con montañas nevadas, convirtiéndose en una de las ciudades más bellas y habitables del mundo. Número 60. Tallinn, en Estonia. Una capital medieval sorprendente, con un casco histórico amurallado que parece sacado de un cuento. Sus torres rojas, calles empedradas y plazas llenas de vida conservan la esencia hanseática de la ciudad. Tallinn también es modernidad, con barrios creativos y una escena tecnológica en crecimiento. Su mezcla de pasado medieval y presente innovador la convierte en una joya del Báltico y en un destino lleno de encanto. Número 61. Cartagena de Indias, en Colombia. Una joya del Caribe, con murallas coloniales, plazas coloridas y calles empedradas llenas de historia. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva la esencia del pasado español en América. Además, sus playas y la cercana Islas del Rosario completan la experiencia con paisajes tropicales. Cartagena combina romanticismo, cultura y sabor caribeño, convirtiéndose en uno de los destinos más encantadores de Latinoamérica. Número 62. Monte Saint-Michel, en Francia. Una isla rocosa coronada por una abadía medieval que se alza sobre las mareas del Atlántico. Este lugar mágico ha sido centro espiritual y estratégico durante siglos. Cuando la marea sube, parece flotar en el agua, creando un espectáculo impresionante. Sus calles estrechas, murallas y la imponente abadía lo convierten en uno de los destinos más fotogénicos y emblemáticos de Europa. Número 63. Las Islas Seychelles. Un paraíso en medio del Océano Índico, conocido por sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Sus islas ofrecen paisajes únicos, con rocas graníticas, cocoteros y arrecifes llenos de vida marina. Es un destino perfecto para el buceo, la relajación y el ecoturismo. Las Seychelles son sinónimo de naturaleza virgen, lujo y tranquilidad, uno de los últimos paraísos intactos del planeta. Número 64. Monte Cook, en Nueva Zelanda. La montaña más alta del país, rodeada de glaciares y lagos de un azul intenso. Ubicado en el Parque Nacional Aoraki, es un lugar que atrae a montañistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Sus paisajes han inspirado películas y fotografías por su belleza salvaje. Monte Cook es el corazón de los Alpes neozelandeses y un símbolo de la grandeza natural de Oceanía. Número 65. El desierto de Atacama, en Chile. Considerado el lugar más árido del planeta, sorprende con paisajes que parecen de otro mundo. Sus valles de roca, géiseres, lagunas de sal y cielos estrellados lo convierten en un destino único. El Valle de la Luna y los flamencos en las lagunas altiplánicas son solo algunas de sus maravillas. Atacama es misterio, ciencia y naturaleza extrema en su máxima expresión. Número 66. Torres del Paine, en Chile. Un parque nacional considerado uno de los más bellos del planeta. Sus montañas de granito, glaciares, lagos turquesa y extensas pampas ofrecen paisajes impresionantes.
es un paraíso para los senderistas y amantes de la aventura, con rutas que recorren algunos de los escenarios más salvajes de la Patagonia. Torres del Paine es naturaleza pura y un símbolo de la belleza del sur de Chile. Número 67. Zermatt, en Suiza. Un encantador pueblo alpino rodeado de montañas, famoso por ser la puerta de entrada al Matterhorn, una de las cumbres más icónicas del mundo. Sus calles están libres de coches, creando un ambiente tranquilo y pintoresco. En invierno es un destino de esquí de primer nivel, y en verano ofrece rutas de senderismo con vistas espectaculares. Zermatt combina tradición suiza, hospitalidad y paisajes de ensueño. Número 68. Dublín, en Irlanda. Una ciudad con alma literaria y un ambiente cálido que refleja la hospitalidad irlandesa. Lugares como el Trinity College, con su famosa biblioteca, y la Catedral de San Patricio son imprescindibles. Sus pubs, donde la música en vivo y la cerveza Guinness fluyen, forman parte de su esencia. Dublín es historia, cultura y diversión. Una ciudad que cautiva con su autenticidad y su energía acogedora. Número 69. Pekín, en China. Una capital milenaria donde tradición e historia se mezclan con modernidad. La ciudad prohibida, con sus palacios imperiales y el Templo del Cielo, son símbolos de su pasado glorioso. El Palacio de Verano, con sus jardines y lagos, refleja la armonía de la arquitectura china. Hoy, Pekín también es una metrópolis moderna, con rascacielos y cultura contemporánea. Una ciudad que representa la esencia de China en todas sus facetas. Número 70. Las Islas Lofoten, en Noruega. Un archipiélago que parece sacado de un sueño, con montañas escarpadas que emergen del mar, playas de arena blanca y pintorescos pueblos pesqueros. En invierno es un lugar privilegiado para observar auroras boreales, y en verano el sol de medianoche crea paisajes mágicos. Las Lofoten son un paraíso natural, perfecto para el senderismo, la pesca y la contemplación de la belleza ártica. Número 71. Los Alpes suizos. Una de las cordilleras más espectaculares del mundo, con picos nevados, valles verdes y lagos cristalinos. Este paraíso natural es famoso por sus paisajes de postal y por ofrecer actividades durante todo el año. Esquí en invierno, senderismo en verano y pueblos alpinos llenos de encanto. Lugares como Interlaken, Lucerna o el Jungfrau muestran la belleza única de los Alpes. Es un destino que combina naturaleza, aventura y tradición suiza. Número 72. Los Moais de la Isla de Pascua, en Chile. Más de 800 estatuas de piedra gigantes, talladas por la cultura Rapa Nui entre los siglos XIII y XVI, que guardan aún hoy un misterio fascinante. Estas figuras monumentales se alzan mirando hacia el interior de la isla, como protectores de su pueblo. Rodeada por el Océano Pacífico, la isla es también un lugar de naturaleza volcánica y cultura ancestral. Un destino remoto, enigmático y lleno de historia. Número 73. San Miguel de Allende, en México. Una ciudad colonial llena de color, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, casas con fachadas vibrantes y plazas llenas de vida muestran el encanto del México tradicional. La parroquia de San Miguel Arcángel es su símbolo más reconocido, con festivales, arte
y una rica gastronomía, San Miguel de Allende es una de las ciudades más hermosas y acogedoras de América Latina. Número 74. El Monte Etna, en Italia. El volcán activo más alto de Europa, ubicado en la isla de Sicilia. Sus erupciones han moldeado el paisaje durante siglos y siguen siendo un espectáculo de la naturaleza. Desde sus laderas, cubiertas de viñedos y pueblos, se aprecian vistas impresionantes del Mediterráneo. El Etna es también un sitio de gran importancia científica y cultural, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Un lugar donde la fuerza de la Tierra se muestra en toda su magnitud. Número 75. La Patagonia, compartida por Argentina y Chile. Una región de naturaleza indómita, con glaciares gigantes, montañas afiladas y lagos de un azul profundo. Lugares como el glaciar Perito Moreno y el Parque Nacional Torres del Paine la convierten en un destino único para los amantes de la aventura. La Patagonia es uno de los últimos territorios salvajes del planeta, un paisaje que despierta respeto y admiración en todo aquel que lo visita. Número 76. El Parque Nacional Banff, en Canadá. Situado en las montañas rocosas, es famoso por sus lagos turquesa, como el Lake Louise y el Moraine Lake, rodeados de montañas nevadas y bosques de pinos. Es un paraíso para el senderismo, el esquí y la observación de fauna salvaje como osos y alces. Banff combina paisajes de ensueño con un ambiente acogedor en sus pueblos alpinos, un destino que representa la esencia de la naturaleza canadiense. Número 77. El Monte Kilimanjaro, en Tanzania. Con casi 6.000 metros de altura, es el pico más alto de África y uno de los más icónicos del mundo. Su cima nevada se eleva sobre las llanuras africanas, creando un paisaje imponente y único. Subir al Kilimanjaro es un reto para los aventureros, pero contemplarlo desde la distancia también es inolvidable. Es un símbolo de grandeza natural y espiritual del continente africano. Número 78. Nápoles, en Italia. Una ciudad vibrante y auténtica, situada a los pies del volcán Vesubio. Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, conserva siglos de historia con iglesias, palacios y calles estrechas llenas de vida. Es también la cuna de la pizza, un patrimonio cultural en sí mismo. Con vistas al Golfo, proximidad a Pompeya y una personalidad fuerte, Nápoles es una ciudad intensa, llena de historia, cultura y pasión. Número 79. Oporto, en Portugal. Una ciudad encantadora a orillas del río Duero, famosa por sus vinos y su casco histórico. El barrio de la Ribeira, con sus casas coloridas, es patrimonio de la humanidad. El puente de Don Luis I ofrece una de las vistas más icónicas de la ciudad. Oporto combina tradición portuguesa, gastronomía y un ambiente acogedor que conquista a todos los viajeros. Es una de las joyas más auténticas de Europa. Número 80. Los templos de Abu Simbel, en Egipto. Dos monumentales templos excavados en roca, construidos por Ramsés II hace más de 3.000 años. Sus colosales estatuas guardianas y sus interiores decorados con jeroglíficos narran la grandeza del antiguo Egipto. Fueron trasladados en los años 60 para salvarlos de la crecida del Nilo, en una hazaña de ingeniería. Abu Simbel es historia, poder y belleza, una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo.
Número 81. Hallstatt, en Austria. Un pintoresco pueblo alpino a orillas de un lago, rodeado de montañas que parecen sacadas de un cuadro. Sus casas tradicionales de madera, calles estrechas y vistas impresionantes lo han convertido en uno de los pueblos más fotografiados del mundo. Patrimonio de la humanidad, Hallstatt combina historia minera con un encanto único. Es un destino de postal que cautiva por su serenidad y belleza natural. Número 82. Capadocia, en Turquía. Una región mágica conocida por sus formaciones rocosas, llamadas chimeneas de hadas. Sus paisajes parecen de otro planeta y están salpicados de iglesias excavadas en roca y ciudades subterráneas. Sobrevolar Capadocia en globo al amanecer es una de las experiencias más inolvidables que existen. Este lugar combina naturaleza, historia y misterio en un escenario único. Número 83. Borobudur, en Indonesia. El mayor templo budista del mundo, construido en el siglo IX en la isla de Java. Su estructura en forma de mandala, con cientos de estatuas de Buda y relieves tallados, simboliza el camino hacia la iluminación. Rodeado de selva y volcanes, Borobudur es un lugar espiritual y monumental. Patrimonio de la humanidad, representa la grandeza cultural y religiosa del sudeste asiático. Número 84. Singapur. Una ciudad-estado futurista en el sudeste asiático que sorprende por su modernidad y diversidad. Sus jardines verticales, como el Gardens by the Bay y su icónico Marina Bay Sands, son símbolos de innovación. Pero también conserva barrios tradicionales como Chinatown y Little India, que muestran su riqueza cultural. Singapur es limpieza, organización y vanguardia, un destino donde Oriente y Occidente se encuentran. Número 85. Isla de Jeju, en Corea del Sur. Una isla volcánica declarada Patrimonio Natural, famosa por su paisaje único de cráteres, cascadas y cuevas de lava. Es un destino muy popular entre los coreanos, conocido también como la Isla del Amor. Su monte Hallasan, el pico más alto del país, domina la isla y ofrece rutas de senderismo espectaculares. Jeju combina naturaleza, cultura y mitología, siendo un lugar lleno de magia. Número 86. Las Islas Galápagos, en Ecuador. Un archipiélago único en el mundo, famoso por su biodiversidad y por haber inspirado a Charles Darwin en su teoría de la evolución. Sus islas son hogar de tortugas gigantes, iguanas marinas y aves únicas. Con paisajes volcánicos y aguas cristalinas, las Galápagos son un laboratorio natural de vida salvaje. Es un destino donde la naturaleza se muestra en su estado más puro. Número 87. La Calzada de los Gigantes, en Irlanda del Norte. Una maravilla natural formada por miles de columnas hexagonales de basalto, creadas por la actividad volcánica hace millones de años. La leyenda cuenta que fue construida por un gigante irlandés para cruzar hacia Escocia. Hoy, este paisaje patrimonio de la humanidad ofrece vistas espectaculares junto al mar. Es un lugar místico y sorprendente que combina geología y mitología celta. Número 88. Tikal, en Guatemala. Una de las ciudades más importantes de la civilización maya, situada en plena selva del Petén.
Sus templos y pirámides se alzan entre la vegetación, creando un paisaje arqueológico impresionante. Subir al Templo 4 y contemplar la selva infinita es una experiencia única. Tikal es historia, misterio y naturaleza. Un lugar que conecta al viajero con el esplendor de la cultura maya. Número 89. Los fiordos de Milford Sound, en Nueva Zelanda. Un paisaje de montañas escarpadas que se hunden en el mar, con cascadas que caen desde cientos de metros de altura. Conocido como la octava maravilla del mundo, es un destino que combina grandeza y serenidad. Navegar por sus aguas rodeado de acantilados y vida salvaje es una experiencia inolvidable. Milford Sound es la esencia pura de la naturaleza neozelandesa. Número 90. Yellowstone, en Estados Unidos. El primer parque nacional del mundo, famoso por su geyser Old Faithful, cañones y paisajes termales de colores intensos. Es hogar de osos, lobos y manadas de bisontes que recorren sus llanuras. Sus ríos, montañas y lagos forman un escenario natural de enorme belleza. Yellowstone es un símbolo de conservación y un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Número 91. Sevilla, en España. Una ciudad vibrante del sur que combina historia, arte y pasión. Su Giralda y la catedral son símbolos imponentes, mientras que el Real Alcázar deslumbra con su arquitectura mudéjar. Sevilla es también cuna del flamenco, con barrios como Triana que respiran música y tradición. Sus calles, plazas y ferias transmiten alegría y cultura andaluza, convirtiéndola en una de las ciudades más cautivadoras de Europa. Número 92. Kuala Lumpur, en Malasia. Una capital moderna y multicultural, famosa por las Torres Petronas, que fueron durante años los rascacielos más altos del mundo. La ciudad combina templos budistas, mezquitas y barrios chinos con grandes centros comerciales. Es un destino que refleja la diversidad de Asia, con gastronomía variada y un ambiente cosmopolita. Kuala Lumpur es un lugar donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía. Número 93. Riga, en Letonia. Una joya del Báltico, conocida por su casco histórico medieval y su arquitectura Art Nouveau. Su plaza del ayuntamiento y la Casa de las Cabezas Negras son símbolos de su pasado hanseático. Riga combina historia europea con una vida cultural moderna, llena de cafés, mercados y música. Es una ciudad que sorprende por su elegancia, su ambiente juvenil y su mezcla de tradición y modernidad. Número 94. Las Cataratas Victoria, en Zimbabue y Zambia. Una de las cascadas más impresionantes del mundo, conocidas como el humo que truena por el estruendo y la niebla que generan sus aguas. Con más de 1 kilómetro de ancho y caídas de hasta 100 metros, son un espectáculo de la naturaleza. Declaradas Patrimonio de la Humanidad, ofrecen vistas inolvidables y actividades como paseos en helicóptero o rafting. Un destino de pura fuerza natural. Número 95. El Monte Everest, entre Nepal y China. Con 8.848 metros de altura, es el techo del mundo y el sueño de montañistas de todo el planeta. Sus laderas nevadas y su clima extremo lo convierten en un reto casi inalcanzable.
Pero incluso para quienes no lo escalan, contemplar el Everest desde lugares como el campo base o el Tíbet es una experiencia emocionante. El Everest simboliza la grandeza y el poder de la naturaleza. Número 96. Los templos de Bagan, en Myanmar. Una llanura sagrada donde se alzan más de 2000 pagodas y estupas construidas entre los siglos XI y XIII. Al amanecer, los globos aerostáticos sobrevuelan el paisaje, creando una de las imágenes más icónicas de Asia. Cada templo cuenta una parte de la historia budista de la región. Bagan es un lugar espiritual y monumental, un viaje al pasado que deja una profunda huella en quienes lo visitan. Número 97. Copenhague, en Dinamarca. Una capital nórdica moderna y acogedora, famosa por su estilo de vida relajado y su diseño innovador. El barrio de Nyhavn, con sus casas de colores junto al canal, es una de sus postales más reconocidas. La ciudad combina historia, como el Palacio de Amalienborg, con modernidad y sostenibilidad. Copenhague es también gastronomía de vanguardia y bicicletas, un destino que refleja el equilibrio perfecto entre tradición y futuro. Número 98. Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Una isla paradisíaca rodeada de aguas turquesas y arrecifes de coral. Sus famosos bungalows sobre el agua ofrecen una experiencia única en medio del Océano Pacífico. Conocida como la Perla del Pacífico, Bora Bora es un lugar de ensueño para el descanso, el buceo y la luna de miel. Su belleza natural la convierte en uno de los destinos más románticos y exclusivos del mundo. Número 99. Las Cataratas del Iguazú, entre Argentina y Brasil. Un conjunto de más de 250 saltos de agua rodeados de selva subtropical. La Garganta del Diablo es su caída más espectacular, con un rugido ensordecedor y una cortina de agua impresionante. Declaradas Patrimonio de la Humanidad, las cataratas son hogar de una biodiversidad extraordinaria. Iguazú es uno de los paisajes más majestuosos y emocionantes del planeta. Número 100. La Antártida. El continente blanco, un lugar extremo y fascinante, donde la naturaleza se muestra en su estado más puro. Sus vastos glaciares, icebergs gigantes y colonias de pingüinos crean un paisaje único en el mundo. Es el último gran destino salvaje del planeta, apenas habitado por científicos y exploradores. Viajar a la Antártida es una experiencia transformadora, un encuentro directo con la grandeza y fragilidad de nuestro planeta.